Para crear entregas de tareas por equipos de trabajo, es decir, que los alumnos trabajen dentro de un grupo y entreguen un resultado final en conjunto, lo primero que debemos hacer es crear esos grupos de trabajo. En el panel de administración localizaremos el menú Usuarios, Grupos. La opción más sencilla es crear los grupos uno a uno, aunque podríamos importar los grupos si fueran muchos a partir de un fichero en CSV. Si pinchamos en el botón Crear grupo, simplemente debemos indicar el nombre del grupo. Por ejemplo, hemos indicado un nombre que especifica un rango horario, ya que en asignaturas online es difícil, al faltar esa interacción personal, que coincidan los alumnos, y por tanto es una recomendación que os proponemos es crear grupos por franja horaria. Bueno, después de crear todos los grupos que necesitemos, con todas las franjas que necesitemos, dependiendo del número de estudiantes que tengamos matriculados, vemos que los grupos se quedan vacíos. Este numerito que hay entre paréntesis, este 0, indica que hay 0 alumnos en esos grupos. Para la tarea también necesitamos crear un agrupamiento, es decir, un grupo de grupos. Al pinchar aquí en esta pestaña vamos a crear un agrupamiento para las tareas. Y al pinchar en guardar cambios veremos que se ha creado ese agrupamiento y ahora tendremos que asignarle qué grupos pertenecen a ese agrupamiento. Pinchando en este iconito seleccionamos los equipos de trabajo, le damos a agregar y aquí quedan todos los grupos. ¿Vale? Luego entenderemos por qué se realiza este paso.